A ver, ¿qué es lo que lleva a una persona a dejarlo todo por un sueño, aun cuando las probabilidades están en su contra? Hoy vamos a meternos de lleno en la ciencia de la personalidad, pero no como si fuera una clase de la universidad. Lo haremos a través de la historia de verdad increíble de un periodista que se la jugó por completo. Y bueno, esta historia arranca con una imagen muy potente. El periodista Carlos Calderón dice que su primer invierno en Buenos Aires no lo midió por el calendario, sino por el cartón. El cartón que lo cubría del frío en la calle. ¡Wow! Esa sola frase ya nos dice todo sobre la determinación que marcó su vida entera. Escuchar algo así inevitablemente nos lleva a preguntarnos, ¿de dónde sale esa garra? ¿Qué es lo que nos moldea, lo que nos convierte en lo que somos? Y bueno, esa es exactamente la gran pregunta, el meollo del asunto que la psicología de la personalidad busca responder. Imagínense, la trayectoria de Calderón es un viaje de 40 años. O sea, pasó de dormir en una plaza a fundar un espacio cultural para artistas. Después, a sus 50, el estrés le pasó factura con una crisis de salud, para finalmente cerrar un capítulo importantísimo como corresponsal. Es una vida con picos altísimos y valles profundos, ¿no? Justo el tipo de historia que nos sirve para entender mejor todo esto. Ok, entonces, para empezar a desglosar una personalidad tan compleja como la de él, lo primero es como hacer un mapa, poner sobre la mesa sus fortalezas, pero también sus desafíos. Y cuando analizamos su perfil, salta a la vista un conflicto súper clásico. Por un lado, su pasión por la verdad, su resiliencia, lo catapultaron al éxito. Pero por otro lado, esa misma independencia feroz, esa autosuficiencia, es probable que también lo haya llevado a aislarse. Y esto es clave, nos muestra cómo nuestras más grandes fortalezas pueden convertirse a veces en nuestras mayores debilidades, una verdadera paradoja. Y con esto llegamos al concepto clave de todo este análisis. ¿Qué es la personalidad al final de cuentas? Pues la psicología la define como ese conjunto de patrones, ¿no? De características organizadas y consistentes que nos hacen ser quienes somos, que influyen en cómo pensamos, sentimos y actuamos en diferentes situaciones. Básicamente es lo que nos hace únicos. Muy bien, ya que tenemos el qué, o sea, ya mapeamos cómo es una persona, ahora viene la pregunta del millón, el por qué. ¿Por qué es así? Claro, y esto nos mete de lleno en el debate de siempre. ¿Naturaleza o crianza? ¿Una persona como Calderón ya nació con esa determinación en su ADN? ¿O fueron sus vivencias, sus luchas, las que lo forjaron? La psicología no tiene una sola respuesta, sino que aborda esta pregunta desde distintas perspectivas, como si usara diferentes lentes para mirar el problema. Exacto. Cada una de estas teorías nos da una explicación diferente. Son como distintos ángulos para entender las fuerzas que moldearon una vida tan intensa como la de Calderón. Si lo vemos desde la perspectiva psicoanalítica, la de Freud, por ejemplo, podríamos pensar que esa necesidad tan intensa de Calderón de hacerse un nombre, de triunfar, podría tener sus raíces en conflictos no resueltos de su niñez, en algo que lo marcó profundamente en sus primeros años. Pero si cambiamos de lente y nos ponemos el humanista, la cosa cambia. Esta perspectiva se fijaría menos en el pasado, en lo inconsciente, y mucho más en sus decisiones conscientes. Desde aquí, su historia no es producto de un conflicto infantil, sino una búsqueda activa y deliberada de un propósito, de alcanzar su máximo potencial. Una historia de libre albedrío. Ahora, uno podría pensar que todo esto es pura teoría, ¿no? Algo para discutir en la universidad. Pero no, la pregunta es, ¿cómo se aplican estas ideas en el mundo real? Y la respuesta es bastante sorprendente. Se han vuelto una herramienta fundamental en un lugar que quizás no nos imaginamos, las empresas, el mundo corporativo. Sí, así como lo oyen, para las empresas, entender la personalidad no es un ejercicio filosófico, es un negocio. Es tratar de ponerle un número a rasgos como la resiliencia o la creatividad para poder predecir quién va a rendir mejor en un trabajo. Es pragmatismo puro y duro. Y para eso, siguen un proceso súper estructurado. Primero, definen los valores de la empresa. Luego, las habilidades necesarias. Hacen evaluaciones, entrevistan. Es un intento, digamos, de meter la complejidad humana en una hoja de cálculo, de ponerle orden al caos. Pero acá viene la gran pregunta. ¿Un proceso tan metódico podría de verdad capturar la esencia de alguien como Calderón? Su vida fue cualquier cosa menos una lista de pasos a seguir. Y para lograr esto, usan herramientas específicas, como el famoso modelo de los 5 grandes. Este mide cosas como qué tan abierta es una persona a nuevas experiencias, su nivel de responsabilidad, si es extrovertida, etc. El objetivo final es siempre el mismo, convertir la complejidad de una persona en datos,
en números, que en teoría les dicen quién va a tener éxito y quién no. Y con esto cerramos el círculo. Al final, da igual si somos nosotros mismos tratando de entendernos o si es una empresa tratando de perfilarnos. Todo se reduce a una cosa, la narrativa, la historia que se cuenta sobre quién es una persona. Y si volvemos a Carlos Calderón, él mismo llegó a una conclusión muy poderosa. Se dio cuenta de que entenderse a sí mismo no era cuestión de armar un perfil perfecto, sin fallas, como el que buscaría una empresa. No, el verdadero objetivo de todo esto, de entender la personalidad, no es sacar un buen puntaje en un test. Es poder construir una narrativa propia que sea honesta, una historia que acepte nuestras luces y nuestras sombras, nuestras fortalezas y nuestros desafíos, y que entienda que estamos en constante evolución. Y la historia de Calderón nos deja con una última reflexión, una pregunta de verdad potente que cada quien puede llevarse a casa. Y es esta: esos rasgos de nuestra personalidad que nos han ayudado a sobrevivir, que nos han sostenido y traído hasta donde estamos hoy, ¿no serán los mismos que a veces nos tienen atrapados?